Cordial saludo. En este espacio hablaré sobre las corrientes de pensamiento moderno y la fundación de las ciencias del hombre. En este tema se pueden evidenciar los cambios a nivel histórico en lo político, social y cultural. En esta nueva época nace un movimiento conocido como el Renacimiento. Su función principal está encaminada a la revolución de un pensamiento y la consolidación de una nueva filosofía. Entre sus principales exponentes se encuentra a René Descartes, quien es conocido como el padre de la filosofía moderna y quien realizó importantes aportes a la psicología actual. Este periodo abrió también importantes discusiones entre varios filósofos por sus posturas. Por ejemplo, Charles Bonnet y Julian O. Freud defendieron su postura que consistía en reducir la actividad psicológica en lo que dominaron la mecánica de la sensación, mientras que Thomas Hobbes y John Locke adaptaron su postura hacia el empirismo. El pensamiento moderno se dedicó a estudiar al hombre profundamente, creó un extremo individualismo marcado desde Descartes al hacer su afirmación "pienso, luego existo". Esta corriente de pensamiento pretendía convertir al hombre en un ser libre y autónomo, donde no había cabida a las dominaciones religiosas y políticas a las que habían sido sometidos anteriormente. El nacimiento de la psicología científica. Para conocer e interpretar mejor el nacimiento de la psicología científica es necesario conocer primero el término de ciencia, conjunto de conocimientos que se adquiere por medio de la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurado y de lo que se deduce de principios y leyes generales. La ciencia busca datos exactos que sean respaldados por los datos que se hayan recogido y registrado anteriormente. Cuando se ve la necesidad de estudiar de manera más a fondo, es donde nace la psicología experimental para así comprender la complejidad del ser humano. En esta etapa es donde se aplica la psicología experimental, la cual se considera como ciencia o como científica o como la llamaban en sus inicios, psicofísica. Cuando esta hipótesis llega a Wood en 1879, crea el primer laboratorio de psicología experimental y luego de esos aportes se le da paso a una nueva etapa a la psicología científica. El estructuralismo, creado por Wood en el año 1879, como se ha estudiado anteriormente, sus raíces están en la filosofía griega y desde este nacimiento vemos los aportes de distintos filósofos a través de la historia desde la antigua hasta el Renacimiento. La psicología ha ido evolucionando desde el estructuralismo hasta las nuevas direcciones que conllevan a la psicología evolutiva, psicología positiva y perspectivas múltiples, con los filósofos Wood, Edward Bradford, William James, Sigmund Freud, John Watson y Skinner. La moderna psicología considera a Wundt como a su padre. Él fue el autor del primer libro de texto de la nueva disciplina y el fundador del primer laboratorio psicológico del mundo, el Instituto de Psicología de la Universidad de Leipzig. Además, fue el maestro indiscutible de la primera generación de psicólogos experimentales, unos profesionales dedicados al estudio de la mente humana con los métodos científicos de los fisiólogos. Guillermo Federico Wundt era natural de Zeckerau, suburbio de la ciudad de Mannheim, importante centro comercial del Rin. Como consta en su partida de nacimiento, firmada por su propio padre, Wundt vino al mundo el 16 de agosto de 1832. La escuela estructuralista nace gracias a Wundt, quien era el padre de la psicología, y a Titchener, quien era su discípulo más leal y quien introdujo sus ideas en Estados Unidos para lanzarlas a la fama. La escuela estructuralista se hizo popular por sus métodos de experimentación controlada, donde se trataba de demostrar que por medio de algunos estímulos específicos surgen experiencias en los propios estados de conciencia, todo por medio de la introspección entrenada. El estructuralismo básicamente pretendía aplicar el método científico a los procesos mentales, es decir, tratar esos sucesos como naturales. Wundt afirmaba que la conciencia está conformada por procesos mentales complejos o estructuras, y explicaba que estas estructuras se podían desglosar en procesos más simples. Las estructuras
vendrían siendo percepciones, conceptos y emociones. Y las simplificaciones de las estructuras serían las sensaciones, las imágenes y los afectos. Las sensaciones son los fenómenos mentales resultantes de la elaboración del estímulo de los sentidos. Las imágenes, sensaciones experimentadas sin presencia del estímulo sensorial, y los sentimientos, emociones referidas al mundo subjetivo. A partir de los resultados que obtuvieran al llevar dicho proceso sobre la conciencia, se podía entender el funcionamiento de la conciencia. Cuando nace la psicología como ciencia experimental con los trabajos de Wundt, se perfiló la conciencia como objeto y se estudiaba mediante introspección, que lo mencionábamos más temprano. La introspección es el conocimiento que el sujeto puede adquirir de sus propios estados mentales, es decir, de observarse y analizarse a sí mismo, interpretando y caracterizando sus propios procesos cognitivos y emotivos. Watson criticaba esta estrategia definiendo que la psicología debía encargarse de estudiar la conducta como un hecho observable a través de la experimentación. La psicología experimental permitía entonces el diseño de experimentos que permiten contrastar hipótesis o modelos teóricos con los datos obtenidos de la práctica. A partir de lo anterior, vemos cómo la psicología experimental buscó la verdad a partir de datos reales y obtenidos a partir de procesos rigurosos, mientras que Wundt lograba ganar ciertas batallas intelectuales contra sus contradictores por dar su posición de que la conciencia, que antes fue denominada alma, a partir de lo anterior vemos cómo el objeto de estudio del estructuralismo era la mente o la conciencia. Su método de estudio principal era la introspección y el análisis histórico-cultural, y su finalidad era describir la estructura de la psiquis. Para finalizar, hablaremos del funcionalismo y la psicología de la adaptación. El funcionalismo tiene como objeto de estudio la función de la conciencia y sus temas básicos son los hábitos y las emociones. El método que utiliza es la introspección y su precursor lo fue el señor William James. Las diferencias individuales de los grupos, la cultura, el comportamiento animal, la herencia del medio, esto con gran influencia de las teorías evolucionistas del darwinismo. Sus exponentes más destacados son William James y John Dewey, los cuales concebían la psicología aplicada a los problemas de la vida real. La experimentación y el trabajo controlado en esa época se había logrado para adelantar estudios de los procesos mentales. Continuó en vigencia, solo que la experiencia a observar ya tenía la influencia de otros aspectos más relacionados con el medio, como el ser humano y su relación con el ambiente, el cual posibilita su aprendizaje y los continuos cambios que experimenta a lo largo de su vida. La teoría de las emociones de James. La fuerte posición del estructuralismo partía de la idea de que la mente no es estática y mucho menos simple. Esta es cambiante gracias a la experiencia que logra obtener el ser humano con su medio, logrando ampliar o incorporando nueva información. También es de notar la importancia dada a las teorías que exponen que las respuestas psicológicas, fisiológicas de la conducta son regidas por la motivación y los estímulos. Si bien la experimentación continuaba siendo un proceso para el estudio de los objetos de estudio, esta, a diferencia del estructuralismo, no se limitaba al laboratorio. Como vemos, el señor Harvey Carr proponía
ciertos aspectos, como la conciencia es una abstracción artificial de actos y procesos adaptivos. La conducta es intrínsecamente adaptiva e interaccional. Los motivos y los estímulos sensoriales actúan sobre el organismo. Ninguna respuesta ocurre sin estímulo y el acto adaptivo implica tres fases: motivador, situación sensorial y respuesta. La satisfacción de las necesidades es esencial para la supervivencia. El funcionalismo no se escapó de las fuertes críticas de quienes seguían considerando que la introspección seguía siendo un método subjetivo y el objeto de estudio no podía ser la mente y los procesos mentales, ya que solo la conducta podía ser observada, medida y explicada por métodos más objetivos y científicos. Sin embargo, no se puede negar